están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del espacio de conversación, reflexión, discusión sobre el acontecer audiovisual llamado Comunidad DAM. En este espacio, como saben, tratamos de conversar, de aprender con distintos especialistas, con académicos, con realizadores, tanto de Chile como también del resto de Latinoamérica y Europa. Nuestro invitado del día de hoy es un destacado realizador y académico que está en Perú. Me refiero al profesor Carlos Terrones Lizana. Profesor es magíster en periodismo y comunicación multimedia por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en hacking y marketing del Instituto Peruano de Publicidad. Ha publicado diferentes artículos sobre nuevas narrativas en revistas y libros de universidades en Colombia, en México y en España. En los últimos 10 años ha dirigido además diversos productos y proyectos de transmedia, muy premiados además en Perú y con reconocimientos en el exterior. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia de periodismo y en narrativas transmedia. Actualmente es director creativo de la agencia Story Media Perú y profesor de la Universidad César Vallejos. Vamos a conversar hoy sobre un proyecto muy interesante que está llevando a cabo, del cual es productor. El proyecto se llama La rebelión de las vacas y es un documental transmedia producido además con inteligencia artificial sobre un motín de 252 cadetes en un colegio militar en Perú. Vamos a conocer también esa historia. Profesor Carlos Terrones, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, por darse el tiempo también de conversar con nosotros. Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar, compartir experiencias y también quizás, ¿no? Conforme pase el tiempo, quizás también podemos ser esa pequeña semillita también para hermanarnos, ¿no? Con proyectos en comunicación, en temas digitales, como en periodismo. Así que gracias por la entrevista. Muchas gracias además por la oportunidad que nos entregan bien precisamente las tecnologías, de estar conversando entre países. Muy Bueno, bien. mi primera pregunta tiene que ver un poco con lo que yo presentaba respecto a la experiencia y tiene que ver con, bueno, nosotros estamos en el sur de Chile, estamos en la región de Concepción. Eh, Mencionaba yo muchos de los proyectos que estaba realizando, el tema también de la academia. A ver si nos pudiera contar cómo es un poco también la industria audiovisual allá en Perú, en particular en la ciudad donde está, en cómo se estudia el cine, el transmedia, para que nosotros desde acá podamos conocer también un poco la realidad que están viviendo ustedes allá en Perú. Ujú. Muy bien, voy a hablar un poco desde mi experiencia. Tengo como 15 años más o menos de profesor de periodismo y dentro de las materias que uno enseña también he dirigido un portal deportivo, que es el primer portal deportivo universitario acá en Perú. Más o menos allá por el año 2014, eh, siendo periodismo la especialidad, no habíamos tocado mucho el tema audiovisual, o sea, la realización de películas, documentales, ¿no? Pero mi tesis de maestría es sobre periodismo transmedia. Ahí fue un poco el inicio de este tipo de aventura narrativa, porque normalmente eh, al manejar una web, normalmente uno hace trabajo también multimedia, pero quizás no tiene ese fin, ¿no? O sea, tanto autores como Flores, eh, Porto, también nos hablan de que nosotros también tenemos que pensar en romper plataformas, es decir, que no solamente conformarnos con el espacio digital, sino también irnos por ejemplo, producir para un periódico, ¿no? Entonces, esa experiencia hizo de que me interese en el tema del periodismo transmedia ya por el año 2013. Más o menos habían pocos proyectos donde nacían, ¿no? Estas historias, ¿verdad? Entonces yo tuve que hacer mi tesis de maestría y luego ya como dirigía un portal deportivo, empecé a aplicarlo y desarrollamos un primer proyecto que es sobre un documental transmedia sobre los deportistas con discapacidad acá en el Perú, que era el primero, no existía, no había un registro no había ni un registro oficial de personas con discapacidad, incluso para que veamos un poco la gravedad del tema. Y en el tema de los deportes, acá, como creo que en muchas partes del mundo,
se cubre el fútbol, que es el deporte rey, ¿no? Pero el polideportivo casi no es cubierto. Y si no es cubierto el polideportivo de vez en cuando, como que alguien es campeón mundial, saca una medalla panamericana o una medalla olímpica, no salen esas historias en los medios, ¿no? Peor aún, el, el deporte paralímpico. Entonces nosotros, bueno, yo tuve también un accidente que también tuve que pasar como un paciente de rehabilitación. Y desde esa experiencia también, como nos decía Kapuscinski, hay que también tratar de mimetizarnos con la sociedad. A veces hemos perdido la sensibilidad, ¿no? Quizás también por esa experiencia, un poco leyendo o releyendo algunos autores, entonces me hizo ver de que hay que volver un poco aunque sea digital, hay que volver a nuestros orígenes, ¿no? Que es la investigación dentro del campo de digital. Entonces ahí es donde nosotros o yo después de esa investigación realicé un primer documental que el Transmedia también me hizo ver, como algunos autores como Mascardi también, que ellos tienen, este argentino tiene un proyecto muy bonito también, que tiene que ver también con personas con discapacidad. Entonces también me inspiré en algunos trabajos de acá de América, como en España, ¿no? Entonces hicimos un documental en primer lugar, ¿no? Fue para el año 2014 novedoso en cuanto al tratamiento del periodismo haciendo documentales, ¿no? Porque no es propio del periodismo, al menos acá, o al menos en la universidad que trabajaba en ese tiempo, que es la Universidad San Martín de Porres, hacer trabajos como un cortometraje una película, qué sé yo, que es propio del área de audiovisuales. Hicimos ese trabajo en el año 2014, ese trabajo también ganó el Premio Nacional de Periodismo. Fue novedoso el tema, fue novedoso la cobertura que le dimos en múltiples plataformas. Este trabajo se llama La prueba de un campeón. Tuvo cobertura. Lo bueno que nosotros vimos es que los deportistas con discapacidad que no tenían cobertura, pero a raíz del premio comenzaron a entrevistarlo en diversos medios acá en el Perú. Entonces también es una manera, la narrativa transmedia es una manera de visibilizar focos, lugares, comunidades, colectivos que no tenían cobertura, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a un poco a especializarnos, buscar historias, ¿no? Y tenemos cerca de 8 proyectos en estos 10 años que han ido primero por la vertiente del deporte, porque luego hicimos un trabajo también que empezó primero como un reportaje y luego se convirtió en un proyecto transmedia, un segundo documental que para el año 2015, ¿no? Yendo al fútbol, ustedes tienen más experiencias positivas que nosotros, no íbamos al Mundial hace 36 años, ¿no? Entonces nosotros queríamos, nuestro trabajo, el portal deportivo quería analizar por qué Perú no va al Mundial hace 36 años. Entonces queríamos hacer un trabajo pequeño, era un reportaje multimedia, pero era más grande el reportaje, o sea, mejor dicho, el tema era más grande para un reportaje. Entonces nosotros dijimos, vamos a convertirlo en un documental. Y entonces comenzamos a entrevistar a la última selección o la campaña mundialista de España 82, que en ese momento, para el año 2015, era el último mundial que habíamos sido nosotros, ¿no? Entonces comenzamos, lo convertimos, ese trabajo, el enfoque fue convertirlo en un documental, entrevistamos a los mundialistas, a los diversos actores que participaron. Eh, Fue una segunda experiencia, porque ese trabajo lo hicimos como universitarios, ¿no? O sea, no era un trabajo de un canal de televisión propiamente que podría hacerlo, sino nosotros eh, utilizamos medianamente el equipamiento que podíamos tener. A veces la universidad tenía un área de audiovisuales que normalmente se encargan de eso. Nosotros no teníamos eh, muchos equipos, ¿no? Entonces nos valimos de prestarnos equipos. En algunas veces la universidad también nos prestó sus equipos, pero en realidad era propio de nuestros contactos, ¿no? Porque teníamos que ir pues preparados con muchos equipos, tachos de luz, cámaras, trípodes, etcétera, y el equipo, ¿no? Entonces, eso fue una segunda experiencia también muy bonita, con ese trabajo también increíble. Por segundo año consecutivo ganamos el Premio Nacional de Periodismo.
Para nosotros, siendo el equipo de trabajo que eran universitarios, fue enriquecedor, se abrieron puertas en el sentido de que más oportunidades, ¿verdad? Y ya para el año 2018 vamos al Mundial después de 36 años, increíble. Y a raíz de esa experiencia también de que fuimos al Mundial, nació otro proyecto que es Nosotros Somos Rusia 2018, que es la cobertura desde acá de Lima, ¿cierto? Pero nos unimos con profesores y alumnos de algunos países clasificados al Mundial. Nos unimos con, en ese momento no teníamos contacto con Chile, ¿ya? Pero nos unimos con la Universidad, la UAI de Argentina, la Universidad de Palermo también, de esos países, eh, representando a Argentina, en Colombia la Universidad de Medellín y la Universidad de Rosario, por Colombia. Para España nos unimos con la Universidad de Sevilla y la Universidad de Castilla-La Mancha, con profesores y alumnos. En realidad el contacto eran con los profesores, ¿no? Pero ellos tenían sus equipos de trabajo. Y de Perú nosotros, ¿no? La Universidad San Martín de Porres. Y contamos el Mundial a nuestra manera, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotros siendo universidades, universitarios, gente que vive el periodismo, ¿no? Entonces nosotros hicimos cobertura, los que estábamos acá en Lima, o sea, había lugares donde proyectaban el partido, los partidos, ¿no? Fue una fiebre mundialista, ¿no? Fue un proyecto muy bonito, que de repente nos hizo pensar que también no solamente hay que pensar siempre en nuestra zona de confort, hay que salir, ¿no? Hay que ver que el periodismo está en otras latitudes, no solamente en nuestro espacio geográfico, ¿verdad? Y al año siguiente nosotros organizamos los Panamericanos de Lima, los Juegos Panamericanos, y también a raíz de esa experiencia nació otro proyecto transmedia que se llama Los Hijos de Lima 2019, que tuvimos, nosotros nos acreditaron, siendo universitarios nos acreditaron para cubrir los Juegos Panamericanos, hicimos un proyecto muy bonito, ¿verdad? Y a raíz de eso también dimos un giro. Vino el COVID-19 y nos cambió a todos muchas cosas, ¿verdad? Nosotros como docentes teníamos que estar como ahora, ¿no? En Zoom, compartiendo las clases, y ahí también o sea, a raíz también de ciertos problemas pueden surgir oportunidades, ¿no? Nosotros creamos un nuevo proyecto, ya cambiamos, salimos del tema de deportes y nos enfocamos en lo académico. Yo como profesor de periodismo utilizaba varios libros, uno de ellos es Los cínicos no sirven para este oficio, de Ryszard Kapuściński, este escritor polaco. Y bueno, entonces, que sea una lectura más del curso no me pareció retador porque en esos momentos todos estamos en línea y era un trabajo muy simple, saliéndonos de la presencialidad, ¿verdad? Entonces, ese proyecto o una conversación con mis alumnos, le digo, ¿qué les parece si el contenido de este libro, que está reservado para bibliotecas universitarias, para estudiantes de periodismo, para profesores universitarios, que sí lo conocen, pero el gran público no lo conoce? ¿Qué les parece, le digo a los alumnos, si este contenido valioso lo llevamos a las distintas plataformas? ¿Les gustó la idea? Que es un poco el objetivo de los proyectos, es que a los creadores les guste el proyecto. Y bueno, es así que nació Kapuczynski, la historia que trasciende, que es el proyecto sobre el libro Los cínicos no sirven para este oficio. Ese proyecto lo hicimos en pandemia, nadie salía de sus casas, los alumnos lo hacían producción dentro de su casa, grababan videos, hacían productos digitales, una experiencia muy enriquecedora porque incluso ese proyecto fue parte incluso de la evaluación de la materia, ¿no? Que no era el objetivo, pero al final los alumnos lo hicieron propio, por tanto, nos costó más o menos cerca de un año realizarlo, ese proyecto, y con ello viramos un poco, nos fuimos por el lado de la literatura, cambiamos el lado cultural, ¿no? Saliéndonos de deporte. Ese proyecto también nos abrió nuevas puertas. ¿Por qué? Porque el público que pensábamos que solamente le iba a interesar el tema de un contenido, vamos a decir, universitario, no. Abrimos redes sociales, todas las redes posibles,
y comenzaron a seguirlo en eh, periodistas de acá y otros países, profesores universitarios, no solamente de Perú, de otros lugares, y vimos que le interesaba el contenido del libro, había participación, y entonces decidimos que ese proyecto, impulsar más el contenido, ¿verdad? Implicamos a personas incluso de medios que habían leído el libro. Fue un proyecto como eh, involucró a muchas personas, ¿no? Involucró, porque el autor, Rizar Capuchin, es conocido en todo el mundo, ¿no? Por tanto, por más que uno lo haya leído pues hace 20 años, tiene los conceptos, ¿no? Eh, encarnados, ¿no? Porque ejercen el periodismo los egresados, ¿no? Y a raíz de esa experiencia, nosotros ya empezamos a pensar de que ya eh, puede ser una oportunidad para independizarnos, ¿no? Es decir, los estudiantes universitarios normalmente el portal deportivo se llama Afición Online. Afición Online era el trampolín para que los estudiantes pasen a medios de comunicación y están esparcidos por distintos medios, pero eh, yo vi por conveniente de que los alumnos también a veces quieren tener emprendimientos, ¿no? Quieren crear, que no quieren trabajar en medios y quieren hacer sus propios emprendimientos. Entonces yo con algunos egresados nos juntamos de acuerdo a esa experiencia y decidimos hacer algo, algo propio, un emprendimiento, y ahí es donde nació la agencia Stories and Media Perú. Este trabajo estamos asociados, egresados que han pasado por Afición Online, que tienen la experiencia en medios, pero ahora ya somos socios, ¿verdad? Y estamos creando proyectos transmedia. Hemos creado diversos proyectos con libros. El que ahora les voy a comentar, que se llama La Rebelión de las Vacas, es un proyecto que empezó, vamos a decir, eh, el año pasado, ¿sí? Pero no empezó con este libro, sino con otro, porque nosotros habíamos trabajado con un escritor y el año pasado era los inicios de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora ya se conoce más, pero en el año pasado eran los inicios, todos querían conocer, entonces nosotros también, era una historia atrapante, entonces dijimos, ¿por qué no este libro oh, lo convertimos, o los personajes los convertimos en inteligencia artificial? Le damos rostro humano, ¿no? Y en algunas escenas del libro, de la novela, lo convertimos en video. A nosotros nos gustó experimentar ello y lo hicimos, o sea, es nuestro cliente, pero no le cobramos por eso. Queríamos experimentar, ¿no? Y tan así que al terminar, el escritor vino acá, Alejandro Ferey Luarte, acá a Perú, porque él vive en Nueva York hace 20 años. Él nos contrató, eh, vamos a decir, por redes sociales, e hicimos este proyecto con él el año pasado. La novela se llama Agustina, el norte de mi amor, que es otra historia muy bonita, pero experimentamos con la inteligencia artificial los inicios en ese proyecto. Él vino el año pasado, casi a fines de año, acá a Perú, y a presentar su libro. Nosotros también cubrimos el evento, pero al finalizar, bueno, tuvimos una cena y es donde nos propuso, eh, él tenía la idea de hacer un documental tradicional, ¿no? Con actores, ¿no? Pero quizás por el tema económico, porque es una persona, no es una empresa, ¿verdad? Entonces él tenía que recargar muchos fondos para que se realice. Entonces él vio lo que habíamos hecho el año pasado y nos dijo, ¿qué les parece si tengo esta novela, que ahora les voy a comentar, esta novela, ¿por qué no lo convertimos? Ustedes pueden convertirlo en un documental. Entonces a nosotros nos pareció, como nos agarró de sorpresa, porque una cosa es hacer un video, otra cosa es hacer un documental. Entonces a nosotros nos gustan los retos y en ese momento lo dijimos, lo hacemos, no sé cómo vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer, ¿no? Porque en proyectos transmedia también a veces uno tiene un fin, un inicio, ¿no? Pero no sabe hasta dónde va a llegar. Y precisamente sobre eso, a ver si nos puede contar muy brevemente,
Ujú. Eh, ¿Cómo se trabajó ese documental? ¿Qué aplicaciones utilizaron? ¿Cómo trabajaron el guión? Y además entiendo que ya está concluido, un proceso que está ya en estreno, digamos. Bien. Bueno, la novela nos presentaron a inicios de este año y nos dijeron que, bueno, el escritor que investiguemos, ¿no? Porque para hacer un documental tenemos que empaparnos del tema, como todos los proyectos nosotros tenemos que hacer investigación, luego ese proceso de leer y releer, buscar personajes, luego entrevistarlo al escritor, eh, nos tomó algunas semanas. Para ello necesitamos, habían algunos vacíos y tenemos que viajar hasta el lugar de los hechos. ¿Mm? Entonces, una provincia acá que se llama Trujillo. Tuvimos que viajar a Trujillo para hacer eh, grabación del local, de los ambientes donde estaba relatándose la historia. Hicimos cobertura fotográfica, audiovisual. Estuvimos un par de días haciendo esa cobertura, entrevistando a algunos ex cadetes, y con esa información fue base para empezar el proyecto. La novela trata sobre el motín de 252 cadetes de un colegio militar acá en el Perú, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan novedoso? Porque acá hay una novela que se llama La ciudad de los perros, Sí, muy famosa. de, así, y se hizo película también, Es ¿no? de Vargas Entonces, Llosa, sí, se hizo hace así mucho es. tiempo, sí. Ujú. Y esa novela quizás como que marcó un poco el foco de cómo es la vivencia de estudiantes de un colegio militar, ¿no? Entonces acá es un poco similar, no digo que es igual, un poco similar a la historia, pero no es en Lima, ¿no? Porque la ciudad de los perros, la historia se relata en el Colegio Militar Leoncio Prado. Mm. En cambio, esta historia se basa en Trujillo, en el Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla en Trujillo. Tuvimos que hacer cobertura esos 2 días, y después ya al llegar comenzamos a recrear los personajes, porque los personajes actualmente tienen 65 años más o menos. Este hecho ocurrió en 1974, ¿no? Entonces Transmedia nos ha permitido relatar los hechos de 1974 en estos momentos, ¿no? O sea, después de 50 años lo hemos recreado. Tuvimos que recrear a los personajes, más o menos, eh, vimos, más o menos nos tomó varias semanas en buscar todas las aplicaciones que a inicio de año había. Nos quedamos deslumbrados con algunas, como pues Sora, ¿no? Que muy marketeada, ¿no? Y algunas aplicaciones de Alibaba también, y otras más. En realidad tuvimos varias semanas de investigación y nosotros pensamos que ya los teníamos, ¿no? Pero en realidad hasta ahora no se utiliza, no están abiertas al público, ¿no? Entonces, eso fue un parón para nosotros porque en realidad estábamos esperanzados en lo que a inicios de año estas grandes multinacionales de tecnología ofrecían, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que hacer un trabajo paralelo hemos utilizado más o menos en aplicaciones de 20 a 30 apps de inteligencia artificial, ¿no? Y no necesariamente todo lo hacía la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Hay veces que recreamos un personaje, todo también pasaba por el tamiz del escritor, porque no teníamos, vamos a decir, una libertad total, porque es la novela del autor, ¿no? Entonces él tenía que revisar los contenidos, ¿no? Teníamos que, al recrear los personajes, imagínense que son 252 cadetes, pero activos en la novela habían más o menos 50. Y de esas 50, un poco más pequeños, sean 20 más o menos los que son protagonistas, ¿no? Entonces teníamos que enviarle nuestras creaciones con inteligencia artificial al escritor para que le dé su visto bueno. Algunas veces tenía que decirnos el cabello hay que cambiarlo, el rostro. Esa experiencia nos ayudó a madurar y pensar que la inteligencia artificial no va a hacer todo nuestro trabajo, porque nosotros hemos habido trabajo de edición nuestra, edición gráfica con los programas en Photoshop, Illustrator, en lo que es programas de video lo hemos trabajado en Premiere y en After Effects.
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tú puedes crear la imagen, el rostro de la persona, pero a veces te salía pues o sea, con dos orejas, una oreja más larga. Entonces no salía igual. Teníamos que nosotros trabajarlo, ¿no? Y ese proceso hizo que de repente la inteligencia artificial no hubiera, a pesar que es un trabajo con inteligencia artificial, no hubiera tanta dependencia, porque si la inteligencia va a hacer todo nuestro trabajo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, creamos un personaje con los prompts y tal, pero no sale real. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo en edición, cambiarlo, mejorarlo. Eh, Eso también nos tomó varias semanas y ya el trabajo de, vamos a decir, dentro de lo que es el universo transmedia de este proyecto, es una novela, es la base, ¿verdad? Pero luego, a partir de la novela, empezó un proceso de guionización, ¿no? Porque también dentro de la narrativa transmedia se hablan del guión transmedia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer en principio lo hicimos los guiones para los webisodios, que son los episodios en video, son 41 capítulos dentro de la novela, entonces tuvimos que hacer más o menos 41, no más o menos, 41 capítulos, ¿verdad? En los guiones. También hemos creado el guión para el documental, ¿verdad? Y bueno, también hemos hecho, como ese trabajo está en redes sociales, también los copies, ¿no? Para las redes sociales, ¿no? Ese trabajo, nuestro equipo no es muy grande en realidad, somos cuatro, ¿no? Y hemos tenido que hacer un trabajo full time porque implicaba a muchas personas, ¿no? Pero el que implique muchas personas también es, a esas personas tenemos que pagarles, ¿no? Entonces quizás no es un trabajo de una corporación que nos contrata, es un trabajo de un escritor, ¿verdad? Que aunque vive en Estados Unidos, tiene de repente un mayor, o sea, mayores ingresos que el peruano habitual. Entonces quizás por eso es que decidimos que los cuatro vamos a hacer este trabajo y más o menos hasta el mes pasado hemos terminado toda la parte de producción y realización, ¿no? Nos ha tomado varios meses y en la actualidad estamos publicando en todas las redes sociales. Ya presentamos el documental en Trujillo, que es la ciudad donde se relató esa historia, ¿verdad? Lo hemos presentado en un auditorio, con el auditorio del Colegio de Ingenieros de Perú, con los ex cadetes, o sea, personas mayores y su familia. Fue un momento muy bonito porque ellos se han visto en la historia, ¿no? Habían, según hicimos un live también ahí desde el lugar y luego me comentaron, incluso habían algunas lágrimas de los ex cadetes porque estaban viéndose retratados, eso nadie lo había visto el documental, sino que ellos mismos recién allí lo han visto, ¿verdad? También lo hemos presentado en el mismo colegio militar, que para nosotros fue retador, porque son las autoridades que aprueben ello, ¿no? Yo estaba un poco temeroso en mi equipo, porque en realidad dijimos, ¿cómo van a presentarle a un auditorio con todos los estudiantes? Pues no. Fue, o sea, es como que los militares tienen otra visión de nosotros, ¿no? Es el respeto, que no hay eso, ¿no? Pero antes de que nosotros ingresemos al auditorio, ellos tenían charlas con los estudiantes, ¿no? Al decirnos solamente una frase se me quedó grabado. Esto que van a ver, no lo hagan, no lo hagan, ¿no? Pero con el tono militar, ¿no? Era el comandante que les estaba hablando, ¿no? Y nosotros con mucho temor entramos, dijimos, acá nos van a meter presos, no sé, porque el documental es el motín. Quiero decir que la historia de la novela el momento cúspide, ¿no? Esos plot points, es el motín. Sin embargo, la novela relata varios hechos, ¿verdad? Entonces nosotros hemos reservado el motín para que se vea en el documental, ¿no? Entonces, fue paradójico ese momento de presentarlo en el mismo colegio militar, se sorprendieron porque lo que se ve en el documental son los escenarios del mismo colegio, ¿sí? O sea, los espacios, las personas, bueno, ya han pasado, ¿no? Pero los espacios son los mismos, ¿no? Pero retratados con inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos veían, pues, este es el baño, esto es acá, ¿no? Se escuchaban rumores ahí
en plena proyección. Y bueno, también este trabajo también ya lo hemos presentado en festivales. Hay uno de ellos que es el FECIT, festival en la misma ciudad, Trujillo, está seleccionado entre los mejores cortos del Perú, ¿no? Y a nosotros también nos parece como muy halagador porque todos los documentales que están presentándose son documentales tradicionales. El nuestro es el único que han escogido producido con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es un festival experimental de nuevas narrativas, es un festival de cine, pero lo han escogido ya, para nosotros es halagador que ya estemos en la selección oficial, ¿no? Y sobre todo que sea un trabajo que se ha hecho con inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros estábamos, fue un trabajo experimental y como experimental tú puedes esperar muchas cosas, ¿verdad? Puedes esperar que te digan, está bonito, pero no lo veo a los personajes, no son reales, no actúan, ¿no? Eh, Esa es un poco la experiencia de este proyecto, que es el primero, según lo que yo tengo, es uno de los primeros acá en el Perú, primera novela que se convierte en un documental utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, Muy, ya lo verán, ya lo verán. muy interesante lo que nos comenta. Va a estar ahora a disposición, de hecho, mientras estamos dialogando, va a estar también a disposición la información del trabajo. Bueno, yo le quiero agradecer, profesor, el tiempo, la disposición de poder conversar. Ha sido muy nutritivo conocer tanto un poco el marco histórico del desarrollo también de la carrera propia y del acontecer un poco de lo que está en Perú, cómo los proyectos además fueron creciendo y surgiendo más dentro de las mismas necesidades, desde el plano de la educación con los estudiantes, el tema de la pandemia, ahora un encargo digamos, de un externo, digamos, de un interesado, de un financista. Así que nos nutre, digamos, tanto del conocimiento técnico de las aplicaciones y de la IA, como también de los esfuerzos que también tiene que uno hacer y, por supuesto, de las oportunidades que van surgiendo. Sin duda, esto que he mencionado es un aporte también a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias por el tiempo, por conversar con nosotros. Y, profesor Manuel, muchas gracias por su tiempo. Espero que este trabajo lo tengan como una experimentación, porque justamente en la universidad lo que más hacemos y debemos inculcar es que los estudiantes experimenten, ¿no? Que no solamente en estos tiempos de muchos cambios, ¿verdad? Y que siempre lo tradicional, los medios tradicionales están cambiando, ya no son los mismos, estamos en nuevas plataformas, redes sociales, la IA ahora está pues en apogeo. Metemos, hay que subir, hay que estar en la ola para poder estar a la vanguardia en la carrera, ¿no? Eso es lo que el reto de la universidad. Así que muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo de Comunidad. Espero que estén muy bien y que espero que hayan aprendido muchísimo. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.